Vamos a partir y vamos a retomar el tema que habíamos, siempre me gusta retomar un poquito lo que habíamos visto y voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿ya? A continuación. Entonces voy a apagar la cámara porque me ocupa recursos y se me pone medio lento el PC, el Node. Bien. Bueno, les recuerdo un poquito, em, ¿cierto? El cuadro, porque nosotros estamos ya viendo el último tema, que es la, la liturgia y los sacramentos, ¿cierto? Y aquí tenemos una clasificación, digamos, dentro de las que se manejan en la iglesia, a manera de mapa conceptual, para tener una idea panorámica de cómo se distribuyen y qué es lo que llevan a cabo en nuestro ser sobrenatural que el Señor nos dio cuando vino el Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros. Tenemos tres tipos de sacramentos que serían, primero, los de iniciación cristiana, es decir, cuando la persona comienza su caminar en Cristo. Luego vienen los sacramentos que tienen que ver con la curación, y esta curación o esta sanación implica tanto del alma como del cuerpo, tanto de la parte interior de nosotros como de la parte exterior. Y finalmente tenemos los sacramentos que tienen que ver con el servicio que se brinda a la comunidad. Así que esos son las tres categorías en que podemos clasificar entonces los sacramentos. Si consideramos primero los de iniciación cristiana, tenemos por supuesto el bautismo, que fue el primero que comenzamos. Luego tenemos a continuación el de la confirmación y posteriormente tenemos la Eucaristía. ¿Mm? Esos son los con los cuales uno comienza su vida cristiana. ¿Mm? Ya vamos a ver en una tablita algunos rasgos distintivos en el que podríamos nosotros ver también los sacramentos, ¿ya? Luego los de curación tienen que ver con la penitencia, ¿cierto? Que ahí está la confesión, y la unción de los enfermos, ¿cierto? La unción de los enfermos, por un lado, tiene la parte física, corporal, y por otro lado también afecta a la parte interior de la persona. ¿Mm? Y finalmente los que uno comprende como aquel trabajo que se hace hacia los demás, es decir, hacia la comunidad, que tiene una connotación social. Tenemos el sacramento del orden, es decir, de aquellos que se sienten el llamado, tienen vocación y se hacen sacerdotes, vida consagrada, ¿cierto? Y bueno, el que no tiene el don de la continencia, acuérdese lo que dice Pablo, y el que no tiene el don de la continencia o eh, percibe de parte del Señor que él o ella tienen otro llamado, tenemos entonces el del matrimonio. ¿Mm? Y el matrimonio no hay que verlo como un sacramento de inferior calidad espiritual, para nada, ¿cierto? Al contrario, y les voy a leer lo que dice, porque se hacen muchas bromas pesadas, se hacen en conversaciones a veces de pasillo o en un cierto ambiente, y también algunos humoristas ganan mucha plata, y casi todos sus repertorios eh, aluden
al matrimonio y hacen muchos chistes, muchas bromas de mal gusto, ¿cierto? Entonces como que el matrimonio eh, no es bien visto, no es, es como para gente antigua, como para gente poco moderna, anticuada, así lo ven muchos ahora en la actualidad. Pero a esas personas hay que citarles la palabra del Señor, que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo número 4, allí dice, con palabras del apóstol Pablo, que él se le atribuye la carta a los Hebreos, dice así, Hebreos 13, verso 4, honroso, honroso, aquí está usándose un adjetivo calificativo. Se está calificando al matrimonio como honroso y dice, honroso sea en todas las personas, especialmente en los que creemos, el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, ¿ya? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, lo leo nuevamente, Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso, honroso significa que da honra y estimación. También puede significar algo decente o decoroso. Decoroso, que tiene honra, que tiene mucha estima, sean todos el matrimonio. Entonces el matrimonio hay que tomarlo como algo de mucho valor, de mucha estima, de mucha decencia. Por eso, no para tomarlo, cierto, livianamente, sino que como algo deseable, algo que le da dignidad, le da honra a las personas que sienten el llamado del matrimonio. Entonces, en todos los creyentes debiera ser el matrimonio algo de mucha estima, de mucha dignidad. Y dice, perdón, y la cama, o el lecho significa cama, y la cama sin mancilla. O sea, la cama, la cama sin mancha espiritual me refiero. Y a continuación dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué es lo que está contraponiendo aquí el apóstol Pablo? Es lo que está haciendo, está poniendo en contraste que el matrimonio es lo más digno, lo más decente, lo más honroso, lo de mucha estima, es algo que a uno le da cierta gloria, podríamos decir entre comillas, estimación también es gloria, le da cierto peso espiritual también el matrimonio, pero en cambio los fornicarios, es decir, eh, a los jóvenes, pero también a los adultos, eh, que, que, que tienen relaciones sexuales no estando casados, y a los adúlteros, que son aquellas personas que estando casados tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge, a esos dos tipos de personas, fornicarios y adúlteros, dice, los va a juzgar Dios. Entonces, por un lado, Pablo pone al matrimonio como algo muy elevado, espiritualmente muy elevado, de mucha dignidad, de mucha honra, ¿ya? En cambio, la fornicación y el adulterio como algo precario,
algo de la oscuridad, algo carnal, animal. Entonces, así debe ser visto el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una ilustración de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Por eso que el matrimonio tiene que ser tan decente, tan decoroso. Se debe criar a los hijos con la idea de que ellos terminen en el sacramento del matrimonio y no que estén practicando lo que aquí el Señor trae juicio sobre los fornicarios y sobre los adúlteros que tienen relaciones sexuales fuera del orden que el Señor ha establecido. ¿Y por qué menciona la cama o el lecho? Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, porque, y aquí me tomo de las palabras de Juan Pablo II, la cama en la vida matrimonial es un altar, es una especie de altar. En el altar, ¿qué es lo que se hacía o qué es lo que se hace? Se lleva a cabo un sacrificio. Y en el altar del lecho o de la cama se lleva a cabo también un sacrificio para el Señor entre los dos esposos con lo que se llama el abrazo esponsal, la unión conyugal esponsal. Así que hay personas que son llamadas a vivir en santidad en el matrimonio porque la santidad libra a la persona de la concupiscencia, libra a las personas de las lascivias. Por lo tanto, el matrimonio también es una institución que sirve para santificarse. Ya el hombre no anda pendiente de otras mujeres, llevando su corazón y sus deseos de una mujer a otra, y ya la mujer tampoco anda pendiente de otros hombres, porque se dedican exclusivamente ambos el uno al otro, por lo tanto, santifica. Por eso que el matrimonio, dice en Hebreos 13:4, como lo leímos, honroso sean todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, sin mancha, porque la cama es el altar donde se ofrece en el abrazo esponsal, en la relación marital, se ofrecen al Señor. Se ofrecen al Señor primero y luego se ofrecen el uno al otro. Por eso que, y esto yo lo había dicho antes, pero no hay problema que lo repita. Por eso que es importante, digamos, que en esos momentos haya una oración antes de, se ore, se rece al Señor para que esa unión sea bendecida y para que se crezca en el conocimiento de la relación entre Cristo y su iglesia. Así que los que no están en la dirección, en la orientación de la vida consagrada, en el orden sacerdotal, y que miran al matrimonio como algo inferior, les tengo que corregir, y el Señor lo corrige en su palabra. No, el matrimonio también hay que mirarlo con alturas de mira, es de mucho nivel espiritual, tanto como el sacerdotal, el orden sacerdotal. ¿Ya? Así que ahí tenemos esa clasificación de los sacramentos en tres categorías: de iniciación cristiana con los tres primeros, de curación o sanación con los dos siguientes, penitencia y unción de los enfermos, y de este servicio o esta labor que se desarrolla en medio de la sociedad, en medio de la comunidad, que sería el orden sacerdotal y el matrimonio. Así que ahí tenemos una clasificación bastante pertinente a los sacramentos.
Entonces, los de iniciación cristiano, aquí los puse un poquito más en detalle. El bautismo tiene que ver con el nacimiento espiritual. La confirmación tiene que ver ya con la madurez y la Eucaristía tiene que ver con el alimento que necesita nuestro organismo sobrenatural para irse desarrollando. Así que se fija, son como etapas, son 3 etapas de la vida espiritual: nacimiento, madurez y para seguir, ¿cierto?, desarrollándose, para seguir produciendo frutos para el Señor, necesitamos el alimento, ¿ya? Entonces ahí los tenemos, ¿cierto? En cada uno digamos, de los ritos. ¿M? Y aquí tenemos un poquito más de la definición. El bautismo es el fundamento, la piedra angular de la vida cristiana. Es una puerta de la vida en el Espíritu que nos dispone a otros sacramentos. Eso tiene que ver, entonces, con eso se abre el mundo espiritual, se abre el reino de Dios, y yo entro a la vida espiritual. Después, ya cuando uno ha caminado, tenemos la confirmación, que viene de la palabra firmeza, viene de la palabra fuerza. ¿Ya? Es cuando ya hay un mayor compromiso, ¿cierto? Donde hay una plenitud de la gracia que se recibió en el bautismo, la gracia santificante, y del don del Espíritu Santo. Entonces ahí la persona se entrega mucho más, y por lo tanto hay un deseo de dar testimonio, es decir, de ser testigo. El testigo es el que dice lo que ha visto y lo que ha experimentado a otros, y también hay voy a decirlo en términos chilenos, coloquiales, ahí ya comienza a mojar la camiseta, como se dice, ¿cierto? Hay un compromiso. Ya no es distante, ya no es de lejos, ya no es a control remoto, sino que ahora está involucrado en las actividades de la iglesia. Pone los talentos y los dones al servicio de los hermanos, al servicio de la madre iglesia. ¿Ya? Y la Eucaristía, ¿cierto? Aparte de traer a la memoria la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Recibimos mayor fuerza, recibimos fortaleza, recibimos mayor fe y muchas cosas hermosas al participar, ¿cierto?, de la Eucaristía. Así que esos son los 3 sacramentos de lo que se llama comenzar a ser cristiano. Y, y solamente la persona llegaba a participar de la Eucaristía cuando efectivamente ya estaba más o menos bastante sólida, ¿cierto? Tenía ya entendimiento claro de las doctrinas, de la verdad, de, de la fe, de los misterios. Entonces ya podía participar de la primera comunión, de la Eucaristía, que incluye también eh, la primera confesión o la penitencia, ¿cierto? Así que ahí tenemos los 3 momentos, así como la persona tiene que nacer, madurar y alimentarse en lo físico. En lo espiritual es análogo, parecido, semejante, es un paralelo. Y entonces nosotros, aquí hay otro cuadrito sin- más sintético del bautismo. Vimos el origen de la palabra, ¿cierto? Lo podemos acercar un poquito para que ustedes lo aprecien más. La etimología, que significa el origen de la palabra, significa introducir, viene de una palabra griega, baptismo o baptizo, de una palabra griega que significa sumergir o introducir dentro del agua, es decir, meter adentro del agua, una inmersión.
De ahí viene la palabra bautismo, ¿ya? Porque acuérdese que tiene que reflejar el bautismo, tiene que reflejar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo enseña muy prístinamente, muy claramente, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, ¿cierto? El ministro, el que tiene que realizar este sacramento, ya saben ustedes, el sacerdote, la persona que es objeto del bautismo o a la cual se le va a administrar el bautismo, es un creyente en disposición de recibirlo cuando ya está adulto, o en el caso de que sea bebé, tiene que ver con la fe de los padres y de los padrinos. La materia, ya todos tenemos claro, es el agua, porque el agua purifica, el agua lava, ¿cierto? Y el agua saca las manchas y el agua también saca la infección, saca todo. Y las formas son las palabras que hay que pronunciar. Yo te bautizo en el nombre de la Trinidad, que quiere decir que la persona se dedica, se la dedica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Mm? Ya vamos a ver el rito. Y aquí están los efectos. ¿Mm? ¿Cuáles son los efectos espirituales del bautismo? ¿Mm? Primero, borra el pecado original y los demás pecados que se han cometido hasta ese momento. Se otorga a la persona, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir, a- a- se llama eso inhabitar, habitar dentro de la persona. Imagínense, viene a vivir el Espíritu Santo a nuestra vivienda espiritual, nos integra a la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo y también imprime carácter, da un sello, ¿cierto? Ahora la persona es capaz de decir no a lo malo, no al pecado y sí a lo santo y sí a lo que es provechoso, ¿cierto? Así que eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Simplemente es un resumen. Bueno, ahora que yo estoy terminando eh, con los alumnos en la universidad, solamente me quedan los exámenes. Este semestre fue realmente demandante porque llegaron alumnos intelectualmente muy precarios y hubo que trabajar el doble. ¿Mm? Bien, entonces todo este material va a ser enviado. Em, bueno, aquí vamos a hablar de los ritos introductorios. Primero, toda la parte ritual, porque esta es la parte litúrgica propiamente tal, ¿cierto? Em, tenemos que ver algunos detallitos, porque es bueno interiorizarse, porque es la idea del tema. Así que vamos a partir, bueno, hay un saludo que hace el ministro, el sacerdote, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice, hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el nacimiento de un niño o niña. Con gozo venís ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en estos momentos porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente, ¿ya? Y se produce un diálogo inicial del sacerdote con los padres y padrinos. Entonces, el celebrante, es decir, el sacerdote, les hace una pregunta. ¿Qué nombre habéis elegido para este niño o niña? Les pregunta.
Los padres responden tal nombre, dicen el nombre del pequeñito, del bebito, y el ministro dice, ¿qué pedís a la iglesia de Dios para, y cita el nombre del bebé, o en este caso del adulto? Entonces los padres dicen el bautismo. Y el ministro o el celebrante dice que al solicitar el bautismo para vuestro hijo, les pregunta, ¿sabéis que os obligáis a educarlos en la fe para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Entonces esa pregunta es pero solemne, es una pregunta que debiera calar hondamente en los padres y en los padrinos, porque conozco no pocas personas, no pocas personas que los padrinos no los educaron, no los guiaron para nada en la fe del Hijo de Dios. Lo único, conocí padrinos que les llevaban regalos para Navidad, los invitaban a almorzar, los invitaban a tomar una bebida, los podían sacar a pasear, comprar alguna ropita. Entonces se ha desvirtuado a tal punto la misión de los padrinos que en realidad los padrinos lo menos que hacen es educar a ese niño en la fe. Se preocupan más de otorgarles bienes materiales, que si bien es cierto son importantes, pero son menos importantes que los bienes eternos en los cuales hay que inculcar al ahijado o a la ahijada, ¿cierto? Entonces, importante, de mucha trascendencia, que el sacerdote les pregunte, ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Entonces ahí tiene que haber un compromiso de los padres, no solamente los padrinos, también de los padres, ¿ya? Muy importante eso, muy importante. Entonces, también les puede preguntar el celebrante a los padres y padrinos, ¿qué quieren para su hijo? La respuesta es hermosísima. También se puede responder el don del bautismo. Pueden responder la vida eterna o la santidad de Dios para nuestros hijos, para nuestro hijo. Eh, Qué bonito cuando los padres pueden responder de esa manera, porque al pronunciarlo, al decirlo en un lugar sagrado, delante de un ministro de Dios, con todos los ritos sagrados que se llevan a cabo, la liturgia, eh, sirve como para que las personas se comprometan realmente de corazón a hacer aquello que ellos están solicitando, ¿cierto? Bien, bueno, cuando les pregunta qué es lo que quieren el bautismo y les dice él que hay que criarlo en la fe, los padres tienen que decir, sí, lo sabemos. Y el celebrante dice, ahora se dirige a los padrinos, y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en la tarea de educarlos en la fe? Y ahí también eh, hay algo muy, muy interesante porque en el caso, por ejemplo, de que los padres fallezcan o hay un abandono del niño o cualquier otra situación, y si los padres no están asumiendo la responsabilidad, entonces por eso se llaman padrinos, son como unos segundos padres.
Pero la tarea principal no tiene que ponerse el foco en lo material, que vuelvo a decir que si bien es importante, pero es menos importante que educarlo en las cosas celestiales, en las cosas del espíritu y en las cosas que van a tener efectos eternos en ese niño o en esa niñita. Muy importante. Entonces, los padrinos debieron responder, sí, estamos dispuestos. ¿Mm? Entonces el celebrante dice, la comunidad cristiana te recibe con alegría, yo en su nombre te signo con la señal de la cruz, y tus padres y padrinos después de mí te marcarán con la señal de Cristo Salvador, ¿cierto? Entonces, porque la señal de la cruz, recuérdense que es parte de los signos litúrgicos, y porque fue allí en el madero donde Cristo entregó la vida por nosotros, ¿cierto? Eh, y se entiende de que el signo de la cruz es es un arma poderosa contra el enemigo, contra Satanás, contra las huestes angelicales de maldad en las regiones celestes, como lo dice muy claramente, abriendo el velo de lo espiritual, el apóstol Pablo. ¿Mm? Entonces ahí está, acogida y signación, el acto de hacer la señal, signación, la acción de signar o hacer la señal de la cruz del niño en la frente, ¿no? En la frente. Y vimos también de que, por ejemplo, la circuncisión que se hacía al octavo día de nacido de los judíos, ¿cierto? Es un acto litúrgico también, ¿cierto? Es como una especie de bautismo, porque se hacía cuando tenía apenas 8 días de nacido el Señor Jesucristo. Los padres José y María también lo llevaron al templo, lo presentaron y también lo circuncidaron al Señor Jesucristo. Eso está en el Evangelio de Lucas. ¿Mm? Luego tenemos la liturgia de la palabra, ¿cierto? Es muy importante la palabra, porque sin la palabra no está completo el sacramento. Acuérdese que la palabra tiene que ver con la forma y la materia tiene que ver, en este caso, con el agua. ¿Mm? Entonces tiene que haber liturgia de la palabra. No sé, por ejemplo, a veces han leído Ezequiel 36 del 24 al 28. Es muy hermoso ese texto que se puede, los sacerdotes lo pueden tomar como homilía para ese rito. ¿Y por qué es tan importante ese pasaje? Por lo siguiente, eh, dice Ezequiel, me vino esta palabra del Señor. Os recogeré o os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Estoy leyendo Ezequiel 36 del 24 al 28, que se puede tomar como liturgia de la palabra en el bautismo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire lo que dice ahora. Os daré corazón nuevo. Sí, porque el corazón viene con pecado. Entonces el Señor tiene que dar un corazón nuevo. No se refiere al músculo cardíaco, sino que así como el corazón es el centro de la vida física, por analogía, se le llama corazón que contiene la inteligencia y la voluntad de la persona. ¿Ah? Entonces el Señor va a dar
otra inteligencia, otro conocimiento, otros deseos en la voluntad, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. La piedra es dura, tiene que ver con la dureza del corazón. La dureza se refiere a la dureza en relación con Dios. A esa dureza se refiere, la dureza en relación con Dios. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón, ¿cierto? Un corazón de carne, dice. Un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, a través del Espíritu Santo, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, por ejemplo, se puede leer ese pasaje de la Escritura eh, de Ezequiel 36, 24 al 28, porque es ad hoc, es preciso para el sacramento del bautismo. Es pertinente, porque tiene que ver con lo que se está celebrando, con el rito que se está llevando a cabo o con el que ¿cierto? Se va a desarrollar este mandamiento del Señor. Entonces, el celebrante dice palabra de Dios y los que están presentes dice te alabamos, Señor. También se puede leer, por ejemplo, el Salmo 26, verso 1, 4, 7 al 10, 13, 14. ¿Mm? Y el sacerdote puede hacer partícipe a la comunidad presente. Entonces puede ser ahí, el Señor es mi luz y mi salvación, y responden, el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando, cuando este salmo dice, el Señor es mi luz, significa que el Señor a uno lo saca de la oscuridad espiritual y nos saca de la oscuridad intelectual, nos saca de la oscuridad del lado del maligno y nos abre la mente para comprender mucho más las cosas de la que comprendíamos antes. Así que luz también es conocimiento, pero conocimiento de Dios, ¿cierto? Después dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Bueno, y ahí ¿cierto? Se puede seguir en esa línea. ¿Mm? Son las lecturas. También se puede leer un salmo responsorial, por ejemplo, un salmo responsorial puede ser el Salmo 23. Yahvé es mi pastor, ¿cierto? Como dice nada me faltará, por lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿cierto? Lo voy a leer. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Mm? Entonces ahí tenemos, es importante que esté la palabra, porque la palabra, aparte de estar presente en el momento del rito, tiene que estar presente en relación a lo que se está realizando allí. ¿Mm? También se puede considerar lo que dice la carta a los Romanos capítulo 6, verso 3 al 9.
como una homilía, por ejemplo. Romanos 6, versículos 3 al 9, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sumergidos en el agua del bautismo en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así dice Pablo. Por lo tanto, cuando uno es bautizado, es un símbolo, se identifica con la muerte del Señor Jesucristo y tiene que ver con la muerte mía. Yo muero para el mundo, muero para los deseos carnales, muero para la concupiscencia, muero para todo lo que es pecaminoso, pero vivo para la piedad, para lo santo, para lo puro, para lo honesto, para lo decente, para lo correcto. Entonces representa una muerte allí, ¿cierto? Em, Porque somos, dice Pablo en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces hay muerte y hay sepultura. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, yo les decía la última clase. Yo al principio de la clase, si alguien entró después, yo ya di mis disculpas, expliqué el por qué no pude hacerles el viernes pasado, por si acaso, ¿ya? En aquella ocasión, yo les dije que la parte teológica del bautismo, recuérdense que al principio se hacía todo por inmersión, es decir, la persona eh, experimentaba el hecho de meterse completamente en el agua. A medida que bajaba el agua era la muerte, después desaparecía un momento del agua, por inmersión, la sepultura, y cuando salía del agua teníamos la resurrección. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo acá. ¿Mm? Así se hacía. ¿Mm? Se, se llevaba a cabo de esa manera, ¿ya? Em, Ahora hubo un cambio. Esto cambió un poco y se empezó a usar más por aspersión entre el siglo cuarto y el siglo quinto. ¿Mm? Seguramente había escasez de agua, a lo mejor no estaban las condiciones para sumergir completamente, en el caso que fueran adultos, a las personas, pero, pero hubo ese cambio. Pero al principio era por inmersión, porque tenía que reflejar la muerte, sepultura y resurrección del Señor, como lo ha explicado muy llanamente el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 6, ¿ya? Entonces, el agua. Recuerden que el bautismo tiene varias dimensiones, ¿eh? El bautismo, por ejemplo, tiene que ver con la purificación del pecado. Uno es purificado de los pecados, es decir, hecho limpio del pecado. ¿Mm? También significa la muerte y resurrección de Cristo, como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 6.
Y ya hay otra dimensión que es el nuevo nacimiento. Acuérdese lo que le dijo el Señor a Nicodemo: si no os nacéis del agua y del Espíritu, no podréis entrar en el reino de Dios. ¿Mm? Y también tenemos la remisión de los pecados. Podríamos decir que esas son las 4 dimensiones que contiene teológicamente el, el significado y la profundidad que tiene el bautismo, ¿ya? Así que, como les digo al principio, se hacía por inmersión y después se hizo por aspersión, un cambio. Eh, de hecho, en el siglo III, en el escrito de Hipólito, también tenemos testimonio de esa forma, ¿ya? Bueno, también se puede leer en la homilía Mateo 28, 18 al 20, donde habla que el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Después tenemos una oración en silencio, pero también una oración de los fieles. El celebrante dice: hermanos, invoquemos ahora la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sobre este niño que va a recibir la gracia, o esta persona, la gracia del bautismo por sus padres y padrinos y por todos los bautizados. Hay un lector que dice: para que este niño, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance nueva vida y por el bautismo se incorpore a su santa iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, dicen los presentes, ¿ya? Bueno, después hay unas letanías, ¿cierto? San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, rogad por nosotros. Santos patronos de los niños de la iglesia o el lugar, rogad por nosotros, etcétera. Que es la oración de los fieles, ¿ya? Y a continuación tenemos la oración del exorcismo, por si esta persona o este niño pudiese tener algún espíritu inmundo que lo estuviera rodeando o que lo haya recibido de alguna manera. Entonces se hace la oración del exorcismo, donde se dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Ahí está citando una epístola del apóstol Pablo. Te pedimos que este niño o esta persona, lavados del pecado original, sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cierto? Esa es la oración del exorcismo. Después de la unción en el pecho del niño, ¿m? Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cierto? Después tenemos la bendición e invocación de Dios sobre el agua. Claro, para que sea efectivamente un sacramento. Recuerde que el sacramento es un canal por el cual fluye la gracia de nuestro Dios hacia la persona que lo recibe. Y para que eso sea efectivo, ¿cierto? Se invoca el nombre de Dios. Entonces dice: oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso, para que conceda a este niño, a esta persona, la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible,
y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía. Interesante, Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se cernía, o el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder santificador. Claro, se dice que el Espíritu Santo, hermanos, estaba preparando los elementos que el Señor iba a utilizar para llevar a cabo la creación. Entonces el Espíritu Santo los estaba preparando, ¿eh? Los estaba apartando, los estaba santificando. Por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y miren ahora, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, o se cernía sobre la faz de las aguas, como protegiéndolas, como preparándolas. Y eso está citado en el rito, ¿cierto? Que acabamos de leer. Después dice, oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento. Claro, porque fíjese que cuando comienza el diluvio, eh, en la expresión que se usa en las Escrituras, eso está en el libro del Génesis, lo voy a leer, dice lo siguiente: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, bien preciso, ¿eh? Moisés registra de una manera específica. ¿Cuántos años tenía Noé? 600. Y eso no es metafórico, es literal. En el mes segundo, a los 17 días de iniciado ese mes segundo, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, esas cataratas del abismo que habla, son las aguas que se abrieron a nivel subterráneo. Las aguas subterráneas, las que estaban debajo de la tierra, salieron a flote, aparte de las aguas que cayeron de arriba. Entonces vinieron aguas desde abajo y aguas desde arriba. Y podríamos decir que el arca quedó rodeada completamente de agua. Fue como un bautismo, para que después de un año de permanecer en el arca, salieran a una tierra nueva. Y el bautismo lleva a la persona a una vida nueva. Entonces, el arca en el diluvio es una prefiguración. También se llama, es un tipo del bautismo, pero también es un tipo de Cristo, o es una prefiguración del juicio sobre el Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en la cruz de un madero, igual que la madera del arca, al Señor lo increparon, lo insultaron, lo avergonzaron desde abajo los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que observaban y los que pasaban. Desde los lados lo insultaron los ladrones hasta que uno de ellos reaccionó, y desde arriba lo abandonó Dios el Padre. Así que al Señor le vino juicio por causa de nuestros pecados desde abajo,
y desde arriba, que el Padre lo vio con todos nuestros pecados y lo abandonó. Entonces, por eso que es también una figura de lo que hizo Cristo. Así es que, eh, imagínense todo lo que, todo lo que significa esas palabras, el acto mismo del bautismo. O sea, tiene una connotación multidimensional, significa demasiadas cosas, pero todo alrededor de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y de la nueva vida que recibimos en Él. Es muy significativo. Por eso que están esos pasajes de las Escrituras, ¿cierto? Para que se puedan meditar y las personas que están presentes en en esos momentos en que se va a realizar el bautismo, ¿cierto? Puedan meditar todo lo que da a conocer. Así que no sé si ustedes habían pensado alguna vez en esos pasajes, igual que cuando Israel pasa por el Jordán, esa es una figura del bautismo. Y el apóstol Juan lo cita en su carta a los Corintios. Así es que, así como Israel pasó en medio del agua, ¿cierto? De la misma manera, la persona bautizada queda inmersa en el agua, muere a una vida pasada, a una vida vieja, a una vida eh, sin sentido y revive a una vida nueva. ¿Mm? Eh, entonces el sacerdote dice: oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de bautizados. Hay muchas figuras de aquello, ¿ya? Bien, entonces después viene la liturgia, la bendición del agua, ¿cierto? Eh, que de alguna manera ya lo estuvimos viendo ahora, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos las renuncias al pecado y la profesión de fe. Entonces el celebrante dice: queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo este niño que habéis presentado en la iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros por vuestra parte debéis esforzaros en educarlos en la fe de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en él de día en día. Así pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio bautismo, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que va a ser bautizado vuestro hijo o esta persona. Entonces el celebrante dice: ¿renunciáis a Satanás? Los padres y padrinos o el bautizante dice: sí, renuncio. Celebrante dice: ¿y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo, debe decir los padres, padrinos o el bautizado. ¿Creéis en Jesucristo? Bueno, tiene que afirmar con, las verdades elementales del credo, porque se está comprometiendo con la iglesia, ¿cierto? Esta es la profesión de fe. Entonces, luego, en el bautismo, el celebrante dice: ¿queréis, por tanto, que Juan Pérez sea bautizado en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Padres y padrinos, o el que va a ser bautizado dice: sí, queremos o sí quiero. Así es que
Juan Pérez, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Estamos viendo todas las liturgias del bautismo. Hay una ablución más la fórmula. La ablución es el acto de purificar con agua. Ablución, acto de purificar con agua. Entonces ahí viene la fórmula, ahí viene la forma. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Em, hay una, eh, hay una unción del Santo Crisma que dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esas tres cosas también se le atribuyen a cada creyente, a cada católico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. Los tres oficios. Y los magos, cuando los reyes magos llegan donde está el Señor Jesucristo chiquito, le llevan tres obsequios. Le llevan oro, incienso y mirra. Se dice que le llevan oro como a rey, incienso como a profeta y mirra incienso como sacerdote y mirra como profeta. Entonces, en los tres obsequios están los tres oficios de Cristo y están los tres oficios de nosotros. Nosotros somos profetas. ¿Por qué? Porque el profeta anuncia la palabra. Somos sacerdotes, nuestro sacerdocio universal, porque podemos interceder delante de los hombres y podemos hablar en el nombre de Dios y podemos adorar a Dios y ofrecer ofrendas a Él. Y somos rey. ¿En qué sentido? Porque lo que caracteriza al rey es que tiene gobierno, tiene dominio sobre. Y sucede que a nosotros el Señor, a través de su Espíritu, nos ha dado dominio propio sobre nosotros. Por lo tanto, si usted o yo nos dejamos arrastrar por el pecado o sucumbimos a una tentación, fallamos como rey, porque no supimos gobernar, tener dominio sobre nuestras pasiones y deseos. En ese sentido somos rey. Entonces tenemos toda la capacidad, tenemos todas las herramientas y todos los medios para tener dominio propio, para tener templanza, que es lo que caracteriza un buen gobierno de sí mismo y que caracteriza a un rey. Así que el rey tiene que ver con el dominio propio, dominar el mal genio, dominar la gula, dominar los deseos sexuales, dominar el enojo, dominar la lengua, dominar la flojera. Nosotros tenemos que dominar o gobernar sobre muchas cosas, sobre muchos deseos. Por eso que somos también reyes. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que pues viene, eso tiene que ver con el crisma. Después viene la vestidura, ¿cierto? Entonces el sacerdote dice: Juan Pérez o Juanita Pérez, eres ya criatura nueva y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ayudados por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. El resto dice amén. Entonces la persona recibe vestiduras espirituales nuevas, no se refiere tanto a lo exterior
como si no a lo interior, porque ahora fuimos revestidos, vueltos a vestir por Cristo. Y ese es el punto. ¿Mm? Después viene la entrega del cirio y representa la luz de Cristo, recibir la luz de Cristo. Y el celebrante dice: a vosotros padres y padrinos se os confía acrecentar esta luz. Claro, porque es una llamita chiquita, pero si uno le da oxígeno de la oración, si le da oxígeno de participar en la comunidad, si le da oxígeno de poner al servicio de la iglesia los talentos y los dones, etcétera, eso se va a acrecentar. Que vuestro Hijo iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor, dice el, el celebrante. ¿Mm? Después los ritos conclusivos, ¿cierto? La oración dominical, el Padre Nuestro y las bendiciones varias, ¿cierto? Ahí ese es todo el proceso de la liturgia bueno, yo les hablé un poquito no solamente de la, 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 la liturgia propia, los ritos propiamente tal del sacramento del bautismo, sino que también les enseñé lo que dice la doctrina católica acerca de este primer sacramento de iniciación cristiana, ¿cierto? Bien, hay un cántico de acción de gracias, el recién bautizado se presenta a la Virgen y ahí se termina, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la confirmación. Entonces, en este, en este sacramento reafirmamos, ratificamos nuestra fe, ¿cierto? Es como decir, no, yo, de aquí en adelante, ahora sí, sirvo al Señor con todo, hay un mayor compromiso. ¿M? Y por lo tanto nos transformamos en testigos y apóstoles de Cristo, según lo que tenemos en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 5, ¿no? Entonces, reafirmamos, ratificamos nuestra fe y la fortalecemos. Bueno, ahí está el cuadro sinóptico. Siempre son buenos los cuadros porque permite tener una idea más general. Es el sacramento de la plenitud de la gracia bautismal. El ministro, el obispo, el sujeto, el creyente bautizado, la materia, el santo crisma, la palabra o la forma, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y aquí están los efectos. La efusión significa que hay una mayor compenetración del Espíritu Santo en la persona, hay un aumento de los dones del Espíritu Santo y hay una unión plena y comprometida con la iglesia. ¿Mm? Eso tiene que ver con la confirmación, así a grande, o en el sentido más sinóptico, más general. ¿Mm? Entonces, tenemos los ritos introductorios, al igual que, ¿cierto? Al igual que lo vimos en el bautismo. Y un poquito, ah, se me secó un poquito la lengua.
Bueno, entonces, los ritos introductorios, tenemos la igual liturgia de la palabra y el sacramento propiamente tal de la confirmación. Se hace una presentación de los confirmados, ¿cierto? Em, entonces, después del Evangelio, el obispo se sienta en la sede preparada y los presbíteros que van a ayudarle en la administración de la confirmación se sientan en los lugares preparados para ello. Y a continuación, los que han de ser confirmados son presentados al obispo por el párroco, ¿cierto? O por otro presbítero, o por un diácono, o también por un catequista, según la costumbre de cada lugar. Cada confirmando, si es posible, es llamado por su nombre y cada uno avanza hasta el presbiterio. Si los confirmados son niños, los acompaña uno de los padrinos, uno de los padres y permanecen en pie delante del obispo. Ahora, si los confirmados, yo he visto que confirman a veces a cursos completos de un colegio, si son muchos, no se llama por nombre, sino que se colocan en un lugar adecuado ante el obispo, ¿ya? Después viene la homilía o alocución. Entonces luego el obispo, después de hacer una breve exposición explicando las lecturas proclamadas, a fin de preparar a los que se van a confirmar, a sus papás y padrinos y a todos los fieles reunidos para que entiendan más profundamente el significado del sacramento de la confirmación, ¿ah? Y la puede hacer, por ejemplo, con palabras semejantes a estas. Eh, Hermanos, hoy se renueva entre nosotros el misterio de Pentecostés. Acuérdense que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si vamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se los voy a leer, es muy precioso ese pasaje. Estaban en el aposento alto. Habían pasado 10 días desde, a ver, el Señor resucitó, estuvo 40 días en la tierra después de resucitado, dando instrucciones, sube al cielo, escoltado por 2 ángeles, pasan 10 días, 40 más 50, perdón, 40 más 10, 50, por eso se llama Pente viene de 5 de 50, después de 50 días que el Señor resucitó y subió, entonces estaban todos unánimes. Unánime significa con un ánimo, un ánime, un alma, o sea, había unidad. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Ellos estaban en el aposento alto donde se celebró la primera Eucaristía, la primera misa. Estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, como llamitas sobre ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que eso es Pentecostés. Y habían cretenses, árabes, habían de Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de Cirene, de Capadocia, Mesopotamia, partos, medo, elamitas, de diferentes orígenes lingüísticos. Por eso que el hablar en lengua ahí era necesario. ¿Por qué? Porque cada uno de los que recibieron el Espíritu Santo tenía que anunciar a los demás el Evangelio en el lenguaje que correspondía a cada uno de esos grupos de personas que venían de orígenes distintos, idiomáticos. Entonces, por eso que se habló en lengua. Ahora, hay que tener cuidado, porque la gente piensa de que
por ejemplo, en el mundo pentecostal o en el mundo evangélico, eh, lo usan como una evidencia de que recibió el Espíritu Santo. Entonces, si la persona no habla en lengua extraña, dice, no, esta persona no recibió el Espíritu Santo, y ese está equivocado, porque el hablar en lengua lo permite el Señor cuando es necesario hablar. No debe ser una práctica. Y no estoy siendo categórico, estoy citando la Escritura. Le voy a leer lo que dice Pablo acerca del hablar en lenguas. Dice en su primera carta a los Corintios, eh, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que enseña la palabra de Dios o profetiza, en cambio, edifica a toda la iglesia. El que habla en lengua extraña se edifica solamente a sí mismo, pero el que enseña en la lengua que corresponde, edifica a toda la iglesia. Ahí está la diferencia. Eh, Así que quisiera que ustedes, dice Pablo, hablasen en lengua, pero más, mucho más que hablar en lengua, que enseñen la palabra de Dios. ¿Ok? Así que por lo tanto, eh, dice, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así también ustedes, o sea, si la persona llega a hablar en lengua, dice Pablo, tiene que haber uno que traduzca. ¿Cómo se entenderá si habla en lengua extraña y el otro no lo sabe? Entonces, por ejemplo, en los grupos pentecostales evangélicos, la gente hablan, pero nadie interpreta, nadie dice lo que significa, así que no tiene sentido eso. Y dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Por lo tanto, Pablo pone por sobre el orar en lengua otros dones que son mucho más importantes y que edifican más a la iglesia y a mayor cantidad de fieles que el hablar en un idioma extraño. Así es que hay que tener cuidado con eso, que está está introduciéndose en la iglesia. Bueno, después viene la renovación de las promesas del bautismo, ¿cierto? Eh, entonces, después el obispo pregunta simultáneamente a todos los confirmados que se han puesto de pie, dice él, ¿renuncian ustedes a Satanás, que ya se había dicho en el bautismo, y a todas sus obras y seducciones? Los confirmandos conjuntamente responden, sí, renuncio. Y el obispo le dice, ¿creen ustedes en Dios Padre todo? Entonces les hace profesar el credo. ¿Mm? Y a lo que todos tienen que decir, amén. Después viene la imposición de manos con una munición, es decir, con una palabra de exhortación. Entonces,
El obispo, teniendo a su lado a los presbíteros que van a ayudarle de pie con las manos juntas, exhorta al pueblo diciendo: Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Y a continuación todos oran en silencio unos instantes. ¿Ya? Luego el obispo impone las manos sobre todos los confirmados, y el obispo él solo dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu, limpiándolos, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Consolador. Y ahí nombra los 7 espíritus del Espíritu Santo. Mire, es algo interesante que me gustaría compartir un ratito con ustedes. Déjeme abrir internet un ratito nomás para que mostrarles algo. Ya. Bueno, yo uso a veces esta Nikon. Al tiro lo hago compartir. Estoy un momentito. ¿A dónde se me fueron? Espera un chiquitito. Espera un chiquitito. Lo voy a hacer compartir ya, pero desde el Google. Quiero mostrarles algo para que entiendan por qué el sacerdote comienza a decir aquellas palabras, o el celebrante. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Déjenme buscarlo acá y voy a poner el libro de Isaías. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Se los voy a mostrar. Ya. Ahora sí voy a compartirlos. ¿Dónde está aquello? Acá está. Mire. Fíjese lo que dice. Lo voy a agrandar si se puede. Lo voy a agrandar un poquito. A ver si lo puedo agrandar de acá. Que ahí lo agrandé. Mire. Mire lo que dice aquí. Y reposará sobre él. Está hablando del Mesías, pero también nos viene a nosotros esto. Este es una de las, bueno, la que encontré primero, una Reina Valera, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová o de Yahvé. Uno, es el primer espíritu, el espíritu de Dios en el fondo. Dos, el espíritu de sabiduría. Tres, el espíritu de inteligencia. Cuatro, el espíritu de consejo. Cinco, el espíritu de poder. Seis, el espíritu de conocimiento de Dios. Y siete, el espíritu de temor de Dios. Ahí están los 7 dones del Espíritu Santo que cita el obispo cuando dice: y envía sobre ellos al Espíritu Consolador, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de tu santo temor. Usa palabras similares. Y esos 7 espíritus, ahora volvemos al Zoom, y esos 7 espíritus, hermanos, son los que usted tiene, son los que yo tengo, la que nos capacita para hacer todo para la gloria de Dios.
Pero un momentito, ando buscando la pizarrita para ver, no sé si les habré mostrado, pero un momentito, no me quiere aparecer la pizarra, ahora cuando quiero que aparezca no me... Bueno, pero aquí está la pizarra. No, no me pide ya. Voy a tener que compartir con ustedes entonces acá, mire. Un momentito, porque es muy importante esto de los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación. Por eso que quiero detenerme un momentito en eso. Ya, tuve que entrar al Paintbrush nomás. Ya, que esto es para dibujar en internet. Mire, acá está. Voy a tomar, a ver, voy a tomar esa línea, pero la vamos a rellenar mejor, ¿ya? A ver, ahí sí. Y voy a hacerlo un poquito más grueso, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me salieron medias cortitas, pero la idea es lo que interesa. Uno, dos, tres. Y acá hago esto. Y acá hago esto. Eso que ustedes ven allí se llama la menorá en hebreo y es el candelabro de 7 brazos que estaba en el tabernáculo de reunión, aquí no puedo poner de nuevo. Estaba en el tabernáculo de reunión, el templo portátil que cargaban los israelitas durante 40 años. Y esta menorá de 7 brazos, fíjese que es un tronco central, pero que después se reparte en 7. Todo esto, el tronco central es el Espíritu Santo y los 7 candelabros o candeleros representan cada uno de los 7 espíritus o de los 7 dones, si quiere, que menciona el obispo cuando se confirma la persona. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder o de fortaleza, espíritu de conocimiento, espíritu de piedad y espíritu de Dios. Y esta misma menorá, que es el brazo de 7 brazos, es el que usa el que tiene en el escudo Israel, ¿cierto? Como uno de los símbolos patrios, así como tenemos nosotros nuestro escudo. Así que en el fondo, Dios, el Señor anticipadamente, le estaba enseñando al pueblo que así como tendrían la luz, porque cada una de estas, a ver, déjeme buscarme el lápiz, cada una de estas velitas encendidas, ¿cierto? Son los 7 dones del Espíritu Santo con los cuales el creyente es abastecido para llevar toda la obra del Señor que le encomienda. O sea, tenemos acceso a la inteligencia, a la sabiduría, al consejo, a la fortaleza, al poder, al temor de Dios o respeto a Dios. Tenemos todo eso a nuestra disposición. Por eso que no es casualidad que de María Magdalena salieran 7 demonios, que serían los 7 pecados capitales, porque acuérdense que el diablo le copia a Dios, pero por el lado del mal. Así como hay 7 dones del Espíritu Santo, el diablo tiene los 7 pecados capitales. Entonces, cuando el Señor exorcizó a María Magdalena y le sacó los 7 demonios y vino a vivir el Espíritu Santo le entregó estos 7 espíritus o estos 7 dones, ¿cierto? Para hacer el contraste con lo otro, con los lados de la oscuridad. Y entonces la persona en la confirmación
los recibe, los puede desarrollar. Y cada uno a la vez, cada uno de estos espíritus representan cada uno de los días de la creación, pero eso es tema para otra ocasión. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los días de la creación actuó en particular actuó un don o un espíritu del Espíritu Santo específico para ese día. Para el primer día de la luz, para el segundo día cuando hubo separación entre la agua y se creó la atmósfera, para el tercer día cuando salió la tierra del agua y mandó a crecer la hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto cuyo semilla esté en él, el cuarto, etcétera. Cada uno de los 7 dones o 7 espíritus del Espíritu Santo, en forma específica, actuó un día en particular del día de la creación. Y por eso, hermanos, que en el Apocalipsis, cuando Juan ve la visión del cielo, dice lo siguiente, em, dice lo siguiente, a ver si lo encuentro rápidamente, esto está en el libro del Apocalipsis, y dice así, eh, el trono salió aquí está. Y alrededor del trono de Dios había 24 tronos, y vi sentados en los 24 tronos 24 ancianos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, que describe Apocalipsis capítulo 4, 24 es 12 por 2, representa las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Ahí están los primeros 12. Y representa a los 12 apóstoles, que serían los segundos 12 del Nuevo Testamento. Ya. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas. ¿Cuáles? Estas. Delante del trono de Dios ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus, hermano, sino que es el único y mismo espíritu que se manifiesta en estos dones o espíritu. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de ciencia. Y estos están delante del trono de Dios, ¿cierto? ¿Por qué están delante del trono de Dios? Porque donde hay una verdadera conversión, el Espíritu Santo sale al encuentro de esa persona que necesita nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Necesita un cambio, una transformación. Entonces, por eso que es tan importante esas palabras que dice el obispo en el día de la confirmación, ¿ya? Bueno, discúlpenme que me haya salido un ratito, pero era para explicar, quería aprovechar de explicarle eso tan interesante que, que tenemos ahí, ¿ya? Bueno, ya voy terminando. Eh, entonces, ahí está la unción, ¿cierto? Del, del Santo Krishna. Entonces dice que cada uno de los confirmados se acerca al obispo, o si parece más conveniente el obispo, se acerca a cada confirmando. Quien presenta al confirmando le coloca la mano derecha sobre el hombro y dice el nombre de este al obispo, o si se prefiere, el mismo confirmando dice su nombre. ¿Ya? El obispo y los presbíteros moja el pulgar derecho en el crisma y traza el signo de la cruz en la frente del confirmando mientras dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, a lo que el confirmando responde amén. Y el obispo añade: la paz esté contigo, y el confirmando dice: y con tu espíritu. ¿Ya? Y luego viene
la oración de los fieles, ¿cierto? Eh, y la liturgia eucarística, que es el rito de conclusión. ¿Mm? Bueno, ahí no, eso no hay que ver. Entonces, eso, hermanos, quise mostrarles un poquito más de tanto la parte ritual como la parte teológica. Así que voy a parar en estos momentos la grabación.